haciendo porque a nosotros nos necesita comprometidos. No comprometidos conmigo o por reconocer lo que nosotros hacemos, sino reconocerlo a Él. Nosotros somos la cara visible, si bien es cierto, pero es como ver al lápiz que está escribiendo. El Señor es el que está escribiendo. Y la mayor prueba de lo que yo estoy diciendo es que un chico de 17 años que venía por la calle pasó con una familia y va a vivir el retiro y dice: yo quiero vivir esto. Se fue y se confesó. Entonces, ¿cómo Dios va moviendo nuestros corazones para poder encontrar eso que hoy día necesita? Y el Señor también necesita formar ejércitos con jóvenes. No es casualidad que Agustín esté a la cabeza. No es casualidad que un joven de 28 años, pudiendo estar hoy día, que es sábado, bailando y divirtiéndose, como lo hace la mayoría de los jóvenes, esté en el buen combate. Al sacerdote no le gustó mucho la palabra guerrero, guerra, milicia. Y la milicia celestial existe, es real. Y la milicia celestial combate el buen combate. Y hoy día nosotros nos debemos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Por eso que es un deber abrir este entendimiento a una gracia que el Señor viene a dejar para que nosotros tengamos las armas y las herramientas para poder resistir todos estos embates. La herramienta la maneja muy bien Valeria. Esta es una bazooka, este es un misil y el demonio no lo soporta. Si nosotros, a pesar que termine el retiro, seguimos unidos en esta oración, sepan que el demonio retrocede porque se les enciende mucha luz. Y cuando la luz es verdadera, porque yo le digo a Dios: Señor, mira, escudriñame y ve si en mi corazón hay algo que me aparte de ti. Entonces el Señor me dice: para que puedas hacer lo que te di, tuve que restaurarte. Trabajé muchos años en ti para que pudieras estar aquí. Hace 11 años atrás yo no hubiera estado parado aquí, porque me decían: lea la palabra adelante, y yo empezaba así. No existían puntos, no existían comas, porque quería leer y desaparecer. Y sentía algo más, que todos los que tenía al frente veían mi naturaleza pecadora, pues mis pecados me asustaban. Pero hoy sé que el Señor restauró y me puedo parar, porque una vez en que tímidamente fui a leer, y lo único que dije: voy a leer para vencer mis miedos, empecé a tiritar y a temblar, mis piernas empezaron a tiritar en el amor. Estaba llena la iglesia y yo pensé que me iba a ir a sentar y que no iba a poder ser capaz. Y el Señor me dijo: yo a ti no te regalé un espíritu de timidez, no te avergüences. Y de repente me dijo algo que me llenó, pero en un momento, de todo. ¿Quién crees tú que puede levantar tu dedo acusador si yo ya levanté tu sentencia? Y eso lo sentí dentro, y lo sentí muy dentro, y desde allí empezó a nacer esta sanación que hoy día me permite hablar con la certeza de que Dios ha tocado mi historia, y que la historia de cada uno de ustedes el Señor también la va a tocar, porque necesita de soldados desatados, no amarrados, soldados con esperanza y con fe de que vamos a hacer victoria en Dios. Entonces, cuando nosotros estemos en problemas grandes, acudir al arcángel San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Uno de ellos es médico, y cuando yo esté herido le puedo decir: Señor, regálame la gracia de poder perdonar. ¿Y quién tenemos que perdonar? Tenemos que trabajar mucho el perdón, porque muchas veces queremos hacer, pero queremos guardar dentro todo aquello que nos va hundiendo y nos va sumergiendo en ese yo que quiere crecer, en ese yo que se quiere envanecer, en ese yo que quiere ser reconocido. Y yo digo que me ha tocado participar y ver
la gracia del Señor manifestada y trato de desaparecer porque digo, el Señor está haciendo una obra y me emociona ver cuando Él se presenta, porque todo es de Él y para Él y por Él. Nosotros aquí no venimos a ¿cuánto se llama? A buscar los favores de nadie, porque nosotros nos movemos con nuestros propios medios y el medio que ponemos es el amor que le tenemos a Cristo, a María y a San José, que son el modelo de la familia que necesitamos para poder construir un mundo más humano. Vamos a orar por el hermano Freddy y vamos a pedirle al Señor que le dé esa gracia y poder continuar con esto que es conocer cómo en estas puertas abiertas nosotros muchas veces, por lo que llevamos dentro, no somos capaces de cerrarlas. Y mientras no cerremos estas puertas, vamos a seguir en una misma situación y en un círculo vicioso, siempre cayendo en lo mismo, siempre cayendo en lo mismo. Y Dios nos llama hoy a tener algo que se llama vocación, pero no es una vocación cualquiera, es vocación de cielo. Entonces, qué bonito es que en algún momento todos nos reunamos y digamos, lo logramos, estamos aquí, estamos contigo. Queremos llamar a la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Invocamos en esta tarde, ven Espíritu Santo, ven a llenar nuestros corazones. Ven a ungir a nuestro hermano Freddy, que ha preparado una prédica que sea de mucho provecho para cada uno. Úngelo, Señor, con tu Espíritu Santo. Úngelo, Señor, con tu Espíritu. 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 Y dejaré sentir el fuego de tu amor allí en su corazón, Señor. Y dejaré sentir el fuego de tu amor allí en su corazón, Señor. Derrámate, Señor, generosamente en el hermano Freddy y que la gracia de su Espíritu baje a él y hable en él. Danos a nosotros la gracia de estar atentos a esa voz que nos dice y nos da directrices por dónde debemos ir. Úngelo, llénalo y dale la gracia de poder tocar lo que ningún hombre puede, solo tú, Señor. A ti sea el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Muy bien. Dice la palabra en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra la carne, sino por huestes invisibles. Pero también dice en Efesios 6 que a nosotros se nos ha dado armas espirituales. Esta noche, cuando se vaya a descansar, revise Efesios 6 para que tenga la seguridad de que usted es una guerrera, que usted es un guerrero, que el Señor de los ejércitos está con nosotros. No es fácil este tema porque el enemigo siempre hace lo posible para que no se dé un retiro de este nivel. Un tema que fue tabú en algunos tiempos. Yo sé que cada uno de nosotros ha tenido distintos tipos de tentaciones y de ataques antes de llegar al retiro, incluso dentro del retiro. Pero tenemos de nuestro lado al Señor de los ejércitos que te dice: no temas, yo estoy contigo hasta el final de los tiempos. O como le diría la Virgen a Juan Diego, ¿cierto?
¿De qué temes? ¿No estoy acaso aquí yo que soy tu madre? Yo recuerdo que la primera vez que fui a un retiro, no precisamente de la renovación, sino de otro movimiento, cuando nos dieron la introducción al retiro, nos dijeron, entre esas varias cosas que nos dijeron, una de ellas me llamó mucho la atención, nos dijo el guía: aquí a ustedes se les llenará su mente de ideas y su corazón de fuego. Nos quitaron los teléfonos. ¿Por qué nos quitaron los teléfonos? Porque dijeron, para no tener la tentación de distraerse. Porque el Señor te va a querer sacar del retiro, te va a querer distraer con los problemas familiares. El demonio hace lo posible para sacarte de este ambiente que se supone que te pasa. Una buena estrategia, pero un retiro absoluto de silencio. Y yo cuando me acosté, llegó la noche, me puse a pensar, dije, ¿qué hago yo acá? Si yo soy de la renovación carismática, ¿qué estoy haciendo aquí con los cursilistas, viviendo un retiro como si allá no lo tuviera todo? ¿Qué estoy haciendo acá? Y me quedé dormido con ese pensamiento, como que le estaba haciendo infiel al Señor. Pero me dije, aquí yo me voy a dejar como en blanco mi conocimiento y voy a aprender. Aquí yo vengo a escuchar. Dispuse mi corazón en humildad y en una escucha activa y viví el retiro y renové esa fuerza que andaba buscando. Yo sé que para algunos de ustedes es una experiencia nueva escuchar la oración en lengua, el descanso en el espíritu. Quiero contarles que esa noche que yo estaba en mi cama durmiendo, tengo una pesadilla que doy un grito y yo pensé que desperté a todos mis compañeros, pero estaban todos roncando, muy cansados. Pero yo desperté de un grito. Que vi en esta pesadilla, que venía una culebra hacia mi cabeza. Y cuando despierto con este medio susto que tuve, me puse a pensar qué significaba eso, esa pesadilla, esa serpiente. Y me acordé de esa frase: aquí a ustedes se les llenará su mente de ideas y su corazón de fuego. Y las culebras venían a quitarme eso de mi mente, la tentación de no querer recibir. Y gracias, Señor, porque tuve esa pesadilla, porque pude vivir el retiro con mi mente abierta. Hermanos, este tema de las 6 puertas es tomar conciencia de una batalla espiritual. Y decíamos que la primera puerta es el pecado, ¿cierto? Y así como voluntariamente yo peco, de la misma manera voluntariamente yo puedo cerrar esa puerta. Hay 6 puertas, basta que una esté abierta para que el enemigo se aproveche y entre con todo. No es necesario tener 2 o 3 abiertas para que sea un riesgo. Con una puerta abierta, el enemigo es capaz de destruir. Renunciar al pecado es tan importante, hermanos, porque está en juego tu alma. Es la peor de todas las intervenciones del demonio hacia nuestra vida. Porque hay otras en las cuales a lo mejor no es mi responsabilidad. Por ejemplo, una maldición de una generación anterior. No es mi responsabilidad. Pero el pecado sí. Nadie se le obliga a usted a pecar. Sencillamente hay una tentación de por medio que usted ha cedido. El Señor dice, si tu ojo es ocasión de pecado, más vale sacrificar ese ojo y no por culpa de ese ojo todo tu cuerpo se va al infierno. Decía el Señor nos pide que frente al pecado hay una sola salida.
conversión, es decir, renuncia. Renunciar al pecado. Todo lo que significa ese dolor, ese sacrificio, no es nada en comparación a lo que se va a ganar, porque es la vida eterna lo que está en juego. En una ocasión el joven rico le dijo a Jesús: yo cumplo con todo. Jesús le dice: no, hay algo que te falta. De tus riquezas tienes que desprenderte y dárselo a los pobres. Y el joven rico dice que se fue triste, no fue capaz de renunciar por el Señor, no fue capaz. El pecado nos da esa tristeza. La segunda puerta es el rencor. Decíamos lo importante que es perdonar. No podemos entender a Dios si no tenemos esta capacidad de perdonar, que Dios es amor. Y no podemos entender la persona o la figura de Dios Padre si yo todavía guardo un rencor con mi padre biológico, con un abuelo, o con toda esta figura paterna. Hoy en día el tema del feminismo nos inculca a odiar el tema del patriarcado, por ejemplo. Y el Señor hoy nos está diciendo que el Padre es lo mejor, y sin el Creador no hay criaturas. Y el Padre es amor y misericordia. Pues, dice la Escritura, tanto amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Ha sido capaz de sacrificar a su único Hijo. Lo mismo sucede con la relación con nuestras madres. Si yo no perdono a aquella madre que a lo mejor fue una mujer tirana, que a lo mejor no estuvo cuidándome, que me dejó con otro familiar y sentí ese abandono, es muy difícil que acepte a la Virgen también como madre. Tengo que solucionar, tengo que salir de este espíritu de rencor, porque hay un diablo detrás de todo odio, de todo rencor hay un demonio. Digámoslo con su nombre. Y el Señor nos quiere libre, libre para amar y ser amado. Tercera puerta, estábamos en el ocultismo. Y esta puerta tiene que ver con todo lo que es brujería, hechicería, todo lo que es la adivinación. A nosotros se nos dio un espíritu de libertad guiado por el Espíritu Santo, y no un espíritu de superstición, donde, por ejemplo, el mundo pagano para el año nuevo tiene que hacer un montón de rituales para que le vaya bien. El católico, en cambio, su única fortaleza, su única esperanza es el Señor. Y ninguna magia va a reemplazar mi oración personal. Hay textos que no vamos a alcanzar a leer, pero recomiendo que lo escriban para meditación sobre el tema de la brujería. Por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 13, versículo 18 al 19. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 6. El pueblo de Israel también ha sido tentado con este tema de la brujería. Éxodo 22, 18. Levítico 20, 27. Estos textos son iluminadores para limpiarnos de este espíritu. El Señor en el primer mandamiento dice: yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses extraños delante de mí. Esos dioses de la nueva era, representados tal vez en una mano de Fátima, en un Buda, en estos elefantes que están pidiendo energía, tienen su trompita pidiendo energías, se supone positivas.
todos estos amuletos de herradura, todas estas cosas que quieren reemplazar tu fe purificada por la sangre de Cristo. Es muy distinto a un sacramental, a una cadena bendecida por un sacerdote, una imagen bendecida por el Señor. El demonio, cuando ve una imagen de Cristo que está bendecido, el demonio lo que ve es a Cristo. En una misma casa veo un amuleto, lo que ve el demonio es como dónde realizar, dónde descansar, dónde permanecer, dónde quedarse. En el tema de la renuncia al pecado, va muy ligado a esto. Si yo sé que en mi casa tengo estas cosas, lo primero que tengo que hacer es eliminarlos. Revisar en mi estantería de libros, qué libros son de Dios. Y hay algunos que hay que discernir porque tienen nombres muy bonitos, pero no son de Dios. Por ejemplo, hay libros que dicen autoayuda, y uno empieza a revisar pura nuevera. Lo peor de todo es que dentro de las librerías católicas se venden Anthony de Melos, por ejemplo, un sacerdote jesuita, hizo una mezcla entre el hinduismo, el budismo, el cristianismo, mostrando que nada es malo, que todo es relativo. Eso suena a hinchar, nada bueno, nada malo. Pido perdón, el primer texto lo dijo Primera de Reyes 28. Primera de Reyes capítulo 28. No tiene. Eso es la narrativa de la visita del rey Saúl a la hechicera de Endor. El primera, sí, bueno, después lo revisamos más. No se preocupe. Después revisamos los textos. Anótenlo conmigo. Ya, y quedamos con un texto que dijimos que después íbamos a revisar, que es Hechos 16. El demonio tiene su poder. Acuérdense que son ángeles caídos, conciencia, y que tienen poder cuya característica es imitar las cosas de Dios. Por eso que ellos muestran una espiritualidad. Y el hombre es creado por su naturaleza a ser un hombre espiritual, a ser un hombre religioso. Y el problema es que no lo busca. San Pablo aquí tiene una verdadera enfrentamiento con el espíritu de adivino. Dice, Hechos 16, mientras íbamos un día al lugar de oración, imagínense, ellos qué iban a hacer, iban a orar. O sea, y viene esta distracción. Salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que estaba poseída por un espíritu divino. Adivinando la suerte, producía mucha plata a sus amos. Empezó a seguirnos a nosotros y a Pablo gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación. Esto se repitió durante varios días, hasta que Pablo se cansó. Se volvió y dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo instante el espíritu la dejó. Al ver sus amos que con ello se fumaban, también sus ganancias, tomaron a Pablo y a Silas y lo arrastraron a la plaza ante el tribunal. Y lo presentaron a los magistrados diciendo: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Predican unas costumbres que a nosotros, los romanos, no nos está permitido aceptar ni practicar. La gente se le echó encima. Los oficiales mandaron a arrancarle la ropa y lo hicieron apalear. Después de haberle dado muchos golpes, lo echaron a la cárcel, dando orden al carcelero de vigilarlos con todo cuidado. Al recibir dicha orden, los metió en el calabozo interior y les ocultó los pies con cadenas al
piso del calabozo. Cuando nosotros, hermanos, denunciamos estos espíritus, hay la agresividad de parte del receptor, sobre todo cuando el receptor es esclavo de la nueva era. No es fácil decirle, como les di un ejemplo de un perrito, ahora voy a volver a dar un ejemplo de un perrito. No es fácil decirle a un perrito que está comiendo una carne envenenada, quitárselo, porque la reacción del perrito va a ser morderte la mano. Una persona que está en la esclavitud de la nueva era cree que está bien. Es muy difícil que salga de ahí. A lo que a nosotros nos toca es orar mucho. Y si tenemos la oportunidad de hacer esta amonestación, de hacer esta corrección, ojalá fraterna, usted tiene que cubrirse con la sangre de Cristo. En esa advertencia les digo, porque se están enfrentando directamente con un demonio. Cubrirse con la sangre de Cristo y ayudar a esta persona de la cual está esclavizada. Es una obra de misericordia también, corregir al que hierve. Y este texto es hermosísimo porque dice que después de medianoche Pablo y Silas estaban cantando himno a Dios y los demás presos lo escuchaban. Es la reacción de un cristiano, como les decía, de una actitud siempre ganadora, positiva, frente incluso a una persecución. Ellos alababan. Yo no sé qué habría hecho usted en la cárcel. A lo mejor se habría quejado. Señor, mira cómo me tiene después de servir. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y todos los presos se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de las cárceles abiertas, creyendo que los presos habían escapado. Sacó la espada para matarse, pero Pablo le gritó: no te hagas daño, que estamos todos aquí. El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Yo creo que cuando uno hace esta denuncia, lo primero que van a pensar en usted es que está loco, que es fanático, ¿cierto? Pero va a llegar un momento que aquellos que en algún momento te acusan de fanático, de loco, te van a pedir ayuda. Porque tarde o temprano, al estar en este mundo de oscuridad, tarde o temprano se va a dar cuenta que está equivocado. Por ejemplo, los que se meten en el mundo de la masonería, cuando llegan al grado 33, recién se vienen a dar cuenta que todo esto era una farsa y que consagran todo al demonio. Pues cuando se den cuenta, van a ir donde ustedes y le van a pedir oración. Y usted, como buen cristiano, en vez de sacarle en cara al pecado y decirle: claro, ahora vienes a pedirme ayuda, no. Como Pablo y Silas, usted puede responder lo siguiente: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y es eso lo que buscamos, porque cuando sacamos a alguien de esta esclavitud, la salvamos a esa persona y a las generaciones que vienen después. Entonces, vamos a pensar en lo siguiente: hay que renunciar a todas estas cosas que no son de Dios. Y en el tiempo de los apóstoles, Hechos 19, por favor, alguien que lo busque. Ellos también se vieron en la necesidad de renunciar a cosas que no son de Dios. Hechos 19. ¿Quién fue el número de los que se habían dedicado
así es, hermano. Lo mejor es descontaminar nuestras casas. Yo cuando compré todos estos libros de la Nueva Era, eran 12, después decía, ¿cómo hago para recuperar el dinero? Los fondos los votos, estaba ahí en la lucha. Incluso cuando me fui a confesar por mis salidas, cuando me decidí, ¿saben ustedes cómo me decidí a dejar la Nueva Era? Fue un año, solamente un año de curiosidades. Gracias a Dios no me metí muy a fondo. Yo fui a conocer a este medio, a Santiago de Chile, con varias preguntas bíblicas que no me coincidían con sus escritos. Y como no me respondía cartas, dije, se lo voy a preguntar cara a cara. Pero yo había tenido una experiencia de fe antes. Fíjense que yo había incluso dirigido el mes de María. Era una persona, podríamos decir, que estaba, en ese momento estaba bien, estaba en paz. Estaba como cuando el hijo pródigo tenía todo en su casa. Tenía todo. O como Adán, que tenía todo. Pero la curiosidad de ir más allá de lo que se me dio fue donde metí las patas, decimos acá en Chile. Adán, por ejemplo, no tenía todo por igual, ¿cierto? Y Dios le dice, de todos los árboles hay uno que no puedes comer. El árbol, ¿cuál es el árbol que no puedes comer? La ciencia del bien y del mal, de la sabiduría. Claro, este conocimiento está. Esto también es una la gnosis. Este conocimiento que no te es permitido, que no es necesario, que te contamina. Y como hablaba de amor, yo dije, no creo que sea tan indefenso. En esta curiosidad fue que me contaminé. Fui más allá y por meterme con el árbol prohibido, me costó salir. Porque siempre había un bichito que te decía en la mente, es que a lo mejor es verdad, eres tú el problema. Entonces, me costó. Cuando me fui a confesar, incluso en la confesión, el cura me dijo, imagínense, por eso hay que tener discernimiento, hermanos, siempre, aún dentro de los mismos sacerdotes. El cura me dijo, Dios está en todas partes, algo así me dijo. O sea, yo voy arrepentido y me dice eso. Entonces, pero no importa, hermano, que cuando uno tiene discernimiento, bueno, ya tenía algo de una base, una fe, que podríamos decir que la estaba recuperando, yo sabía que él estaba equivocado, era un sacerdote viejito, que a lo mejor vio en mi rostro un dolor, un arrepentimiento, lo único que quería hacer era consolarme. Y uno también es medio teatrero también, uno quiere como conseguir el perdón, entonces uno también hace su show. Pero ¿a quién voy a mentir? ¿A quién voy a mentir? Si Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Me quedo con lo bueno de esta confesión. El Padre me dice, como te has alejado, hijo de la fe, haz un credo de penitencia. Pienso que nunca había hecho un credo con tanta profundidad, con tanta meditación como aquella ocasión. Frente al Santísimo, lo hice con toda pausa y me liberé. Siempre me liberé. Pero me salté una parte importante. Y ahí está María rescatándome. La Virgen María me ha rescatado en muchas ocasiones. Bueno, en esta ocasión yo voy subiendo al ascensor para ir a conocer a la medium. Se abre las puertas del ascensor y lo primero que veo es una vitrina, un vidrio grande con una artesanía, un rosario gigante colgando, y yo quedo ahí pegado. Veo ese rosario y me da un dolor, porque recuerdo mis mejores momentos de fe, que era ir con la hija, que era rezar los rosarios. Pero dije, bueno, ya estoy aquí, así que voy a hacer lo que tengo que hacer. Y gracias a Dios, la medium no tenía respuesta, por lo tanto, me ayudó también a huir de ahí. Lo mejor es huir, ¿cierto? Así como la palabra dice,
Así como huyes de la serpiente, huye del pecado. Yo puedo decir, no recomiendo ningún tipo de curiosidades, porque por más oración o Biblia que tengas, el demonio te va a tentar cuando tú sabes que estás débil. Y la palabra dice, cuando creas estar seguro, cuidado, no vayas a caer. La misma palabra. Cuando creas estar seguro. Y la verdad de las cosas es que en esa confianza está el peligro, porque nunca estamos seguros como para meternos en ese tipo de juegos. Lo mejor es no dialogar con la tentación. ¿Sí? Retomando el asunto de los libros, yo antes de la experiencia de este encuentro con el Señor, buscando respuesta a situaciones personales que tenían que ver con lo paranormal, escuchando radio, hay un programa de brujería, hechicería y todas esas cosas. Compré un libro supuestamente que me daba una respuesta. Entonces, se llamaba El arte del Yelú. Y el libro lo compré, me costó mucho tiempo, o sea, el dinero. Entonces lo compré y venía en dos partes. La primera parte hablaba de psicología y la segunda parte todo lo que era nuestra riqueza, los signos de nuestro cristianismo, dado vuelta, digamos, llevado a la brujería de la hechicería, todo. Yo instintivamente lo cerré. No lo volví a abrir ni a consultar, pero lo dejé en la pequeña biblioteca que tenía. Cuando comencé a vivir la experiencia de Cristo, de la conversión, sabía que ese libro tenía que estar fuera de mi biblioteca porque no pertenecía, pero había una fuerza tan grande que me impedía tomarlo, destruirlo. Tuve bastante tiempo orando, o sea, tenía yo el deseo de sacarlo y tirarlo, pero había una fuerza superior que me impedía tocarlo y sacarlo. Hasta que un día tomé la determinación, encontré una palangana vieja, quiero sed, hice un fuego, tomé el libro, pero subieron lo que, ¿se acuerdan la guía telefónica? Tratar de romper, pero era un librito flaquito, y era como estar rompiendo una guía telefónica, y lo fui desprendiendo de hoja a hoja. Cuando terminé el último, ¡qué alivio! Había un peso en mi casa que me impedía recibir la luz que el Señor me quería dar. Entonces la luz que yo recibiera, una luz parcial, tenue, sin fuerza. Y a partir de ese ejercicio, de esa terminación de romper con eso, la luz se hizo presente. Entonces, Sí. Algo parecido, hablando de la finanza del libro, todo libro de, digamos, no sé si de hechicería, son libros esotéricos. Mi mamá tenía la costumbre de juntarnos, leer. Nosotros acá en Argentina tenemos los evangelios, tenían que tener los evangelios. Y mi mamá tenía, yo había tenido hacía poquito de las hermanas, pero tenía en cada rincón de la casa un libro ocupado tan solitario. Lo que hizo Juan Carlos, que lo tomó y lo quemó, ustedes supieran, eran revistas comunes,
decimos los perdones, y digo, ¿a quién? Bueno, la voy a poner a mí también, porque en realidad el daño ya fue perdonado, ya fue reparado también, mi corazón está en paz. Pero ese hecho que mi mamá tenía de tantas revistas, las pude tirar. Es muy fuerte porque no se querían quedar. Y yo recién venía de las hermanas, o sea, uno está formado de alguna manera, lo elemental, los mandamientos, los preceptos de la iglesia, la Eucaristía, pero este enquistamiento de mi mamá, y también se hacía tirar las cartas, ¿no? Decía, mamá, esto no está bien, no lo hagas, no lo hagas. Entonces, mi mamá parece que siempre buscó esta parte esotérica, ¿no? Entonces, tengo que orar mucho por ella, oro mucho por su alma, pero yo en mi corazón les puedo dar testimonio de que estoy en paz, que la he perdonado y que en todos los defectos que ella ha podido tener, mi mamá nos ha querido mucho, mis hermanos y a mí, a mi papá también, ha sufrido mucho, es una mujer muy dolida. Pero volvamos al tema que está usted desarrollando. Es muy difícil, si la persona no está firme con lo que quiere, es difícil sacarse del medio todas estas revistas que van quedando ahí, nadie les da bolilla y resulta que son enquistamientos del enemigo. O sea, no solo revistas, las decoraciones. La decoración, sí. Las decoraciones, y hoy hay que tener mucho cuidado porque incluso el demonio, como es astuto, a usted le pueden regalar algo religioso, pero uno tiene que mirar bien el objeto, porque también hay símbolos de masonería y cosas ahí. Bueno, que tiene el auto, tiene el rosario y la cinta roja, el padre Daniel tan puro viejo, ¿cómo van a tener la cinta roja en un retiro? Les hizo a todos los que iban entrando en un estadio, perdonen que lo interrumpa, No, en un estadio venían entrando con los autos y le dijo, por favor, vuélvase, si usted no le saca esa cinta roja, no entre al estadio y no me escuche, por favor, porque yo estoy en contra de todo eso y nuestra iglesia está en contra de todo eso. Entonces fue muy edificante porque no sabían las personas por qué lo estaban retando, pero era un reto en el espíritu. Hay cosas que hay que hacerlas fuertes. Perdón. No, solamente decir que mucho pasa por la ignorancia también, ¿no? O sea, mucha gente lo compra ese tipo de cosas o se mete ese tipo de cosas sin siquiera saber en dónde se están metiendo. Y cuando yo, por ejemplo, puedo hablar desde mi experiencia cuando era chiquita, mi mamá también, como ella comenta, exactamente así es mi mamá, o era. Cuando yo empecé a tener conocimiento de eso, saber el peligro que lo que significaba realmente para el alma, entonces, bueno, empecé a hablar con ella y empecé a explicarle dentro de lo que yo iba aprendiendo, y bueno, ella fue entendiendo, pero le costó mucho, porque era una persona que estaba muy arraigada a eso, que parecía que si no recurría a una tarotista, viste, como que no tenía rumbo su futuro, viste, como que esperaba que alguien le diga, va a pasar esto y esto, que a ella en cierto modo era como que la confortaba, y no era algo sano, no se daba cuenta, y a la vez no te das cuenta de eso, y además te estás estimando a los que están a tu alrededor. Y esto de los objetos y todas esas cosas, lo veo en casa de mi abuela, lo veo en casa de mi mamá. Por ejemplo, mi abuela los otros días me regaló un elefantito, ¿viste? Ese para poner. Sí, viste, nunca me regala nada, porque nunca me regala nada. Y bueno, me había regalado eso para el cumpleaños, vi una medallita y me emocioné, pero cuando vi eso, bueno, lo acepté, pero no le dije nada porque, bueno, mi abuela, ella tiene, o sea, por más que vos le expliques, te va a dar contra todo. Entonces, bueno, lo acepté, pero, viste, dije, no, obviamente que no lo voy a usar, viste. Y ahí lo tengo, pero sé que lo tengo que también me tengo que desligar, sin que ella sepa, viste. Pero volviendo a lo que se venía hablando, sí, o sea, siento yo que parte mucho de la ignorancia. ¿Por
porque no tenemos formación mucho, no tenemos conocimiento, y porque si el sacerdote, por ejemplo, sabe de todo esto, no da ese tipo de aviso, digamos, como para que uno abra los ojos. Y eso que parte mucho por ahí. Y la catequesis que se realiza en las parroquias es muy importante a la hora de poder transmitir, por ejemplo, un tema, a lo mejor no está ligado con esto, pero es muy importante en base a la ignorancia que venía diciendo yo. La vida. En la escuela donde yo me formé, en el Sagrado Corazón de Jesús, ahí en Mendoza, acá también están las esclavas, no sé si seguirán, que una catequista la sorprende, otros hermanos, todos que somos catequistas o estamos formados, la sorprenden hablando de un tema del aborto. ¿Cómo el aborto? La sacaron para afuera, le preguntaron, se les había transcurrido también. Y tuvieron que decirle, bueno, mira, nosotros no pensamos como vos. Si no renuncias a esto, no vas a poder seguir dando, porque nosotros pensamos en la vida, Dios es vida, Dios nos ha dado la vida a todos por amor. Y eso es muy difícil cuando tienen un concepto tan difícil. Entonces, poniendo todas las imágenes, de las imágenes y de las revistas, ¿no? A mí no sé si yo veo una de estas cosas, pero al instante le doy tanto enseguida y saco la mano, no sé si me explico, perdón, pero es muy fuerte porque te lo indica el mismo Señor, el mismo ángel de la guarda te está advirtiendo que eso no es para sí, perdón. No sé por qué me vino una palabra en este momento, la palabra contaminación. Es tanta, pero tanta la contaminación visual que tenemos en tiendas, escaparates, shopping, en la tele, en la publicidad. Es tanta la normalización, es tanta el bombardeo que llega un punto que se pareciera que no hay forma de escapatoria frente a nuestro adormecimiento del desconocimiento y de la ignorancia. Porque hay que salir. Vos ahora estás tratando estos temas de los cuerpos. Yo estoy prestando atención. Porque hay cosas que se normalizaron. Yo recién las estoy aprendiendo ahora. Pero hay cosas que se han normalizado desde que soy pequeña. Pero tuve una íntima amiga, por ejemplo, ahora está muy de moda yoga, pero ocurre que todas las personas que yo estoy viendo que se inician con yoga terminan en budismo, terminan convenciendo a otros de que lo que pasa es que a vos te va mal porque vos no vibrás en positivo, la famosa ley de atracción. Y no tenés el equilibrio. Y no haces nada. Entonces, con la célula del universo, de que tenés que dar amor, que tenés que cuidar tu energía para, o sea, son todos conceptos que uno dice, bueno, ¿no? Que va a ser buena, vibrar bien. Pero esto no me da, digo, del concepto de Dios. A mí me da el concepto de que terminan en un cojoso, en la caja. Mayor idolatría nunca pude ver, pero yo dije, esto que le dice que la palabra que dicen son mudas, son palabras que se desmudas, o son palabras que se repiten. Ellos dicen, hay que repetir como un loro en la misma y entonces, eso es un libro. Y en su casa, en vez de tener un Cristo, tienen un Buda. No tienen un Buda. Tienen una caja de madera con una flor de loto, con la escritura en sánscrito de Nani Ojo,
escuchar 4 o 5 personas en una reunión, porque no coinciden todos, uno primero y después, lo que se escucha es continuamente 1 hora. Bueno, el Señor dice, yo los he enviado al mundo, pero ustedes no son del mundo. Acuérdense que cuando Jesús es tentado por el demonio le dice a Jesús, si me adoras, te daré todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que ofrece la nueva era? Una solución a todos nuestros problemas. Problemas de salud, medicina alternativa. Problemas de amor, amuleto. Problemas de dinero, amuleto. Todo la nueva era pretende a través de mentiras solucionar como la respuesta a todo. Hermano, aunque usted no necesita micrófono, ya habla fuerte. Hablo fuerte, y esto no suena. Bueno, uno hace como que está hablando, ¿no? Bueno, no pasa nada. Nosotros tenemos que calibrar el oído espiritual a palabras que el Señor va colocando. Se explayaron en algo que el Señor le dijo a la hermana: contaminación. Entonces, claro, yo miro lo que mis familiares hacen y repudio lo que mis familiares hacen, pero esto es lo mismo que estar a la orilla de la pileta y viene un familiar y se tira un clavado. El agua se abrió y me salpicó todo. ¿Y qué de eso me está tocando hoy día a mí? Es lo que el Señor viene a abrirnos los ojos. Viene a decirnos, porque la ayuda es para mí. Los dones del Espíritu Santo son para mí. ¿Por qué? Porque yo necesito hoy, donde dicen que hay tanta confusión, claridad. Y dentro de esa claridad está el poder comprender estas trampas. ¿Por qué? Porque son 2000 años de estudio al hombre. Más de 2000, desde Génesis. De Génesis, sí. 5700 años van estudiando al hombre. Sí, lo dice ahí el Patricio, yo no dudo. Pero nos conoce, sabe de nuestras fragilidades, sabe cómo vamos a caer y sabe cuál dulce nos va a dar para que nosotros caigamos. ¿Qué es lo que nos está diciendo hoy día el Señor que empezamos el retiro? Tiren todo. Una vez estábamos en el grupo de oración y el Señor mostró un círculo
y una hoguera. En ese círculo había una hoguera que salía y decía, párense y tiren todo aquello que no les sirve, quémenlo. ¿Y aquí qué tengo que quemar? Las faltas de perdón, las prácticas que hicieron mis familiares porque están dejando. Todo lo que hacen y todo lo alternativo que dijo él repercute en las personas. Si hay alguien que tira el péndulo y le gusta tirar el péndulo y ayuda a tantos tirando el péndulo, sepa que para tirar el péndulo el demonio le está regalando espíritus. Y con esos espíritus que le regala, después el demonio le reclama los hijos, los nietos y las generaciones que vienen adelante. ¿Y qué pasa? Que ellos sufren los tormentos, porque si hay alguno que se le resiste, él los somete. ¿Y qué estamos nosotros hoy día por hacer? Esto que el Señor es lo primero que está haciendo en su ejército, abriéndolo los ojos. Cuesta perdonar. Yo he visto a personas que se retuercen diciendo, no voy a perdonar, porque lo que me hicieron es tan grave que no merece el perdón. Pero cuando Dios toca y yo tomo conciencia de lo que eso va a provocar dentro de mí, expulso todo aquello que viene por gracia. ¿Y qué es lo que hace el Señor? El Señor es amor. ¿Y qué viene a hacer dentro de mí? A restaurarme. Y yo, como criatura, asumiendo que soy una criatura, debo, por el Señor, dejarme restaurar. Y creo que eso que el Señor nos viene a mostrar, nos confronta con nosotros mismos porque nos hace pensar. Muchas veces nosotros nos gusta hablar y me dice el Señor, nunca les gusta sumergirse, porque cuando les falta el aire, siente que se van a morir. Por eso es que nadan encima. Pero para poder profundizar hay que sumergirse en lo que uno es. Y de repente la costumbre que tenemos dentro de los grupos de oración, dentro de la familia, es más fácil echarle la culpa a los demás. Pero cuando realmente me presento delante del Señor y dejo que Él me restaure, puedo encontrar que los que son y me siguen pueden ir transformando su vida en el Señor. Porque resistencia, yo les digo, si le pregunto a Valeria, ¿has tenido resistencia con todo lo que hacen? Sería, no sé, yo diría, sí. Y de los que uno más ama. Mi hermano acá, ¿recibe resistencia por lo que hace? Sí. Pero ¿quién triunfa al final? Es el Señor que está construyendo hoy día aquí el reino, porque esto se está escapando de las manos. Si nos damos cuenta, el mundo se oscureció y nosotros somos ese gendarme que nos encontramos y que dijo, soy católico, soy apostólico y romano, pero ya perdimos la guerra. La iglesia está en manos del demonio, Satanás. Déjenlo tranquilo, perdí la esperanza. Con mi uniforme me invadieron y me ganaron, entregué el territorio. Pero hoy día nosotros no vamos a entregar un territorio. Hoy día, tomando conciencia y diciéndole a Dios, hoy comprendo que no puedo meterme en las cosas que tú aborreces y quiero tener la recta intención de obedecerte. Cuando yo caiga en mi debilidad, dame la fuerza, porque la tendencia está. Yo conocí a una chica en Andacoyo, con esto termino, porque Fred me mira. El micrófono no se siente. La chica que no quiere que se vaya a la iglesia. La chica dice que ella amaba a Dios y se hizo carismática en Andacoyo, Ciudad de la Virgen. Pero dijo, mi abuela, por eso lo recuerdo, mi abuela tiraba las cartas. Y cuando tiraba las cartas, ofreció las generaciones para tener más poder, para leer las cartas y tener un mejor espíritu de adivinación. Y sabe que, hermano, yo estoy aquí y mi lucha es grande porque yo tiro una carta y no he estudiado, hay gente que va a estudiar el tarot y yo las adivino. Sé lo que significa cada carta y nunca nadie me lo enseñó. Claro, el demonio le abre los sentidos y le dice, tú puedes hacerlo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros cuando nos salpica esto? Sellarnos. Porque está, el bicho está y la puerta está abierta. El bicho dice, bueno, lo hizo allá,
pero abrió la puerta. Y tú vives en esa casa. Y tú participas con tu mamá, con tu esposo, con todo. Pero la puerta está abierta y yo entro. Y tomo lo que hay dentro. Si es el ladrón, dice el Señor, cierren la puerta. Cierren la puerta. Y cerrar la puerta significa, vuelvo a repetirlo, tomar conciencia. El Señor hoy día nos reúne y nos congrega. Somos poquitos, pero un gran ejército. Somos poquitos, pero pronto seremos muchos. El Señor está haciendo así como estos incendios y va llevando, dice, ¿cómo pueden venir? Yo digo, ¿cómo el Señor nos puede mover? Si somos laicos, si tenemos esposa, ¿por qué el Señor no manda a ese sacerdote y pone a otro? Y que es carismático y que viene a desatar. ¿Por qué este retiro no hubiera tenido sentido que lo diéramos y ustedes se llevan todos los macucos para la casa? Porque se los llevan, entran del gancho y se van del gancho. Yo aquí empiezo a darme cuenta que Dios está obrando cuando empiezo a sentir que Dios toma el control de mi vida y le da sentido nuevo. Cuando me quita los apegos desordenados, cuando yo puedo ver que su voluntad se está cumpliendo dentro de mí porque me está haciendo sentir su amor. Yo cuando siento el amor de Dios me salen lágrimas porque no creo ser merecedor de tanto amor, porque el Señor no viene a mirar las bajezas que hay dentro de mí, sino que viene a limpiar, viene a lavar. Es como, yo te voy a limpiar, yo te voy a lavar. Y no sé si me da el tiempo y les cuento el cuento de aquel niño que fue criado por el padre Charlie García, que es carismático. Contó una historia una vez que ellos vivían en congregación. Dale, gracias. ¿Para qué lo vaya a hacer con ese peso? Sí, era un sacerdote que vivía en una congregación de 5 sacerdotes en Colombia. Tenían una escuela, un colegio. Dice que una noche sonó el timbre y le tocan la puerta. Pa, 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 pa. Y abrieron y no había nadie. Y miraron abajo y había una cajita de zapatos y un niño abandonado. Entonces los 5 curas, que eran carismáticos, decían, el Señor nos está hablando, hermanos, y nos está mandando un niño. Entonces uno dijo, llevémoslo a una casa de asilo. Otro dijo, sí, tiene que ser así, si nosotros somos sacerdotes y no vamos a criar un niño. Y el otro dijo, ¿por qué no? Si Dios nos lo mandó a nosotros lo podemos educar. Y a lo mejor dijo, puede llegar a ser un santo sacerdote. Charlie García, de Colombia. Y luego de la discusión dijo, sí, adoptemos al niño. Y se turnaban para darle la mamadera, los biberones, todo. Lo mudaban, lo atendían. El niño fue creciendo en edad. Y dice que a los 7 años sabía colocar el altar perfectamente, sabía cumplir sus obligaciones como un acólito que entendía lo que era estar allí. Y dice que cuando ya fue creciendo en edad y llegó a su adolescencia, él seguía sirviendo como acólito dentro de la iglesia, pero tenía apegado desde la cuna a Cristo en su cabeza. Pero el demonio seduce. Y a él lo mandaban a hacer compras desde el colegio, lo mandaban a hacer compras a la ciudad, porque estaban retirados. Y en una de esas compras, él sintió la tentación, decía el cura con sus letras, de entrar a un cine XXX, pornográfico. Pero, decía el padre, ¿saben una cosa? Que cuando uno conoce a Dios y va a cometer un pecado, no lo hace a diestra y siniestra como lo hace el que está en pecado, se esconde. Entonces él miró, parece que la película dijo era muy buena, que era numerada, y dijo, voy a comprar un número y me voy a, después que avance, porque uno piensa, el pecador, el que conoce a Dios piensa. Y él pensó así, se lo relató al sacerdote.
voy a esperar que la película comience, porque si alguien me ve y me reconoce, voy a quedar mal, si yo soy el que estoy en la iglesia. Entonces esperó y se fue a la boletería y compró un número que estaba al medio. Estaba todo vendido, pero al final de la fila, en la fila de silla, casi a la puerta, estaba al medio y estaba todo vendido, todo. Entonces esperó que avanzara la película, y cuando había avanzado como unos 5 minutos y ya estaban todos dentro y estaba todo vendido, le pidió al acomodador con su linterna que lo acomodara, y él entró y se sentó. Dice que empieza a mirar la película, y cuando los que han ido al cine empiezan a mirar así, no se ve nada, uno ve oscuridad y empieza como a pestañear harto, porque como que hay figuras que empiezan a moverse y empiezan a ver sombras, y después ya la luz de la película empieza a dar claridad al ojo, porque se acostumbra a la oscuridad. Dice que él empieza a mirar al frente de la película, mira al lado y ve a un señor, y mira para el otro y estaba vacío. Entonces él pensó y dijo: Jesús, esa fue su reflexión, Jesús, no te puedo tener aquí conmigo, no te puedo traer al fondo de mi pecado, y te doy gracias porque estando en el fondo de mi pecado no sentiste tú nada para venir a sentarte conmigo y rescatarme. Te saco de aquí inmediato. Dice que llevas 15 minutos de la película el niño y se salió. Y eso es lo que hace el Señor, meterse al fango por nosotros. Se arremanga, pero no es que vaya a pecar, sino que lo mismo, salpica. Él se salpica de lo que nosotros hacemos, pero se lava su túnica y su santidad sigue estando ahí intacta. El Señor nos llama a ser santos, queridos hermanos. El Señor nos llama a vivir una vida comprometida con el Señor y no con los hombres. Yo ya no vivo de vanidades de vanidades, sino vivo para servir al Señor con todo lo que representa. Vale decir, poniéndome desnudo delante de Él para que Él escriba mi historia. Pero es una historia que me lleva a la santidad. No la santidad que me voy a dar yo mismo, porque nunca la voy a conseguir y voy a morir esperando. Como aquel hermano que dijo en el grupo nuestro de oración, no sé si estaba la Claudia o no lo recuerdo, pero dijo: yo, hermano querido, le debo confesar algo. Y yo no soy cura, pero lo confesó. ¿Y qué confiesas tú, hermano? Riéndome. Y me dijo: la verdad es que yo tengo el concepto que Dios es muy bueno. Entonces se lleva a todos los que ya han cumplido en la tierra y son buenos. Y el demonio le puso: sigue pecando, porque a los pecadores no se los lleva, les da tiempo para que se arrepientan. Y dijo: yo tengo mi pecado y por ese vivo. No es muy grave, dijo, pero lo tengo y lo voy a llevar siempre, porque el día que yo no peque, el Señor me va a llevar al cielo. Y nosotros, eso es lo otro que vamos a ver, que tenemos un apego enfermizo por la tierra y por los bienes que tenemos en la tierra. Y nada vamos a pasar, nada es nuestro, todo lo vamos a perder. Entonces, yo creo que todo lo que nos ha mostrado el Espíritu Santo a través de la boca de Freddy es una abertura de la mente y del corazón para que esto no se olvide, porque el Espíritu Santo lo va a soplar. Y cuando mi pie me lleve a pecar, el Señor no va a retroceder, porque va a decir: yo necesito un ejército comprometido conmigo y no con sus vanidades. Y así debe ser. Freddy, por favor, perdóname, Freddy, tú sabes que soy deslenguado. Está bien, está súper bien. ¿Aló? Subir el volumen de... Se oye. ¿Cómo? Subir el volumen ahí de... ¿Aló? ¿No se escucha bien? ¿Aló? Ya, lo que pasa es que cuando Valeria contaba su opinión con el tema de la ignorancia, me acordé de San Pablo. San Pablo perseguía a los cristianos
y él pensaba que estaba haciéndolo bien, porque era lo que la ley judía le hacía hacer. Y según él estaba sirviendo a Dios. Pero cuando tuvo este encuentro con el Espíritu Santo en Damasco, se da cuenta que está muy errado, que él estaba persiguiendo a Cristo a través de los cristianos. Y el que está en la nueva era, yo lo comento porque pienso que no es para que lo juzguemos, para que los comprendamos, para que podamos ayudarlos y no condenarlos, perdonarlos y ayudarlos a reflexionar y hacerle ver esto que estamos aprendiendo. La hermana decía que los israelitas adoraban un becerro de oro. Fíjense que, ¿por qué se llama nueva era? Esto tiene una respuesta con el tema zodiacal. Hubo una era que era la era del Tauro, adoraban en esos tiempos. 4.230 años antes de Cristo. Y después vino la era de Aries. El pueblo de Israel empieza a ofrecer corderos en sacrificio. Y después viene la era del cristianismo, que está simbolizado por Piscis, el año cero. Pueden decir que los cristianos en su catacumba hacían la figura de Ictus, porque era el símbolo del cristiano, porque nacía del agua, entonces el pez viene del agua. Pero esto duró hasta la Edad Media, cuando la humanidad, ¿no es cierto?, era teocéntrico, es decir, siempre la religión era importante. Incluso en la Edad Media se hablaba y se mencionaba de la figura del demonio y del infierno. Hoy ya no se habla ni del infierno ni del demonio, porque estamos en la era de Acuario, o la nueva era, en que se supone que predomina el humanismo, ¿cierto? Ahora estamos en una era de donde el hombre es el centro, ¿cierto? Donde la razón es más importante que lo que yo pueda creer. Antropocéntrica, claro. Empieza con el renacimiento, con el tema. ¿Y esto por qué se llama Acuario? Apocalipsis 12:15. En Apocalipsis 12:15 dice: el dragón vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla por su corriente. Los que conocen el símbolo de Acuario es una mujer que está botando agua. ¿Por qué se simboliza esta era porque el lenguaje de la nueva era es que como todo es yin y yang, todo es relativo, entonces que fluya, ¿cierto? Eso era bonito, que fluya la energía. Dice, esta era se encuentra representada por el signo zodiacal de Acuario, cuyo símbolo es su nombre, con un cántaro de agua de la cual se está derramando de manera en forma de una corriente. Esto quiere decir que la era de Acuario, o nueva era, es un tiempo donde todo fluye, todo cambia, donde no hay más cosas fijas y donde desaparecerá el cristianismo. Ese es el objetivo, hacer desaparecer el cristianismo, dejarlo como algo del pasado. Y para eso, ¿qué ha hecho el demonio? Se ha metido a través del poder. Por ejemplo, la masonería, la ONU y todo este tema que domina hoy en el mundo. No es de extrañar que Jesús también habrá dicho: mi reino no es de este mundo. Y habla del demonio como el príncipe de este mundo. Porque si el demonio se muestra tal como es, todos huiríamos. Pero tiene que mezclar belleza para que nosotros podamos ser, digamos, seducidos por estas alternativas de espiritualidad falsa. La palabra contaminación es precisamente de la cual
resume, digamos, esto, pero sobre todo pensemos que hay que cerrar esta puerta. Yo les decía que a través del rosario yo sentí el dolor. Y mi primer retiro carismático, cuando yo conté mi experiencia, porque a una hermana que tenía el don de conocimiento, dijo, hay alguien de ustedes que ha practicado esto y dio todas las características. Yo levanté mi mano, me dijo, ven a este rincón y oremos. Y estaba orando a lo mejor y me dice, mira, la Virgen está detrás tuyo porque la Virgen te está rescatando. Claro, hicieron toda la comunidad, hizo oración por liberación. Todo este proceso, hermanos, es porque Dios tiene misericordia con sus hijos. El pueblo de Israel que fue tentado a volver a Egipto, pero sin embargo, al final y al cabo llegan a las tierras prometidas, y es porque ellos tenían una herencia, ellos tenían unas raíces, tenían unas promesas. Ellos eran hijos de las promesas de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces nosotros que tenemos familia, cuando nosotros hacemos oraciones, hacemos rosarios, nos consagramos, estamos bendiciendo a las generaciones. Estamos protegiendo a nuestra familia. Por eso, ¿qué te salvarás tú y tu familia? Siempre hay esperanza, hermano. San Luis María Griñón de Montfort, en su libro El Tratado de la Verdadera Devoción, dice que quien ama, dice, donde está María no puede estar el espíritu maligno. Por eso el rosario todos los días ayudará, hermanos, a crear defensas. Defensas que yo no conozco, pero que el cielo sí lo acoge, sí lo recibe. Yo felicito a guerreros del amor, porque ese es el título, es a través del amor, supongo que de María, que hace que el demonio retroceda, porque frente a la luz, a las llamas de amor, el demonio se enseguece. Esa llama de amor que es su corazón, ese corazón inmaculado, es lo que quiere este retiro, que ese fuego esté ardiendo, que ese fuego esté quemando lo que no es de Dios. Vamos a cerrar esta puerta de la nueva era. Todavía me quedan 3 puertas, hermano. Ya, esta la vamos a ver rápido para hacer la oración de cierre. La última que usted habló era el último. Sí, lo último, la tercera puerta. Las otras 3 son puertas extraordinarias, porque aquí yo les decía, yo soy víctima de. Claro, yo no soy responsable de esto, pero sin embargo puedo cerrar esas puertas. Por ejemplo, 4ª puerta, sanación del vientre materno. Aquí hay una autora de mi país que se llama Nelly Telly, que trabajó mucho la sanación del vientre materno. Y por todas las etapas de los 5 sentidos, porque los sentidos tienen memoria. Y lo que transmite la mamá al feto puede ser algo negativo o puede ser algo que no es de Dios, ¿cierto? O algo, o como Santa Isabel, que le transmite a su hijo algo de Dios. Con la visita de María le transmite las gracias del Espíritu Santo. El fruto de tus entrañas. Ahí lo explica mejor, lo puede descargarse en internet. Y los que no, le podemos enviar su correo al libro, yo lo tengo, se los puedo enviar, porque ahí aparecen oraciones, sí, de todas las etapas de desarrollo del vientre materno. Porque muchas veces el demonio se aprovecha de la vulnerabilidad del ser humano. Y un bebé que está siendo rechazado, que tiene temores, que tiene amenazas, el demonio aprovecha esas puertas. Y muchas veces un exorcista le tiene que preguntar a una persona que llega, un cliente que llega, una persona que le llega infectada y le dice,
padre con toda libertad le pregunta, ¿usted cómo fue el parto? ¿Tuvo complicaciones? Muchas veces pasa que la mamá tenía que ponerse faja ocultando el bebé. Y un parto con muchos problemas. Ya, entonces es necesario. ¿Sí? Sí. Mi primer hijo, después yo lo perdí. Porque me hicieron fajar para que no se supiera. Por eso que siempre nosotros trabajamos desde el amor. Un bebé se ama antes de que nazca, nosotros tenemos que ya llegar al amor. Porque el amor es el escudo. El demonio es odio. El demonio, ¿por qué entró el pecado y la muerte al mundo? Se dice por envidia del demonio. Entonces, ¿el demonio qué quiere? La muerte. Se muere ese continuo. La muerte es el bebé. Entonces, cuando viene a ver, hay un niño que le gana al demonio, a pesar de todos los problemas, intento de aborto, qué sé yo, ese niño le está diciendo al diablo, te gané. El diablo me quiere perder, entonces lo sigue molestando. Ese vivió, el que hizo eso, el único que tengo vivo, después 6 meses. Yo empecé con pérdidas a los 2 meses y a los 6 meses nos moríamos los dos. Y él estuvo en terapia neonatológica 72 días y yo estuve en terapia intensiva, pero mi hijo vivió. ¿Con tu mencionada? Sí, tuve pregnancia. Porque primero ya la pagaron. Sí. Ya, otra poder. Heridas intergeneracionales. Hay que entender que lo que se heredan no son las culpas de los padres. ¿Ya? Los pecados personales de los padres, ellos lo pagan. Lo que sí pagan son lo que sí heredan son las maldiciones. De aquí, muy claro en los